Saludos nuevamente, chicas y chicos. En esta ocasión quiero empezar con ejercicios y lo que quiero que hagan es que escriban el código para programar en WinCouple estas 10 funciones lógicas, desde la F hasta la O. Esta función lógica la voy a usar para darles un ejemplo de cómo quiero que hagan el programa, ¿ok? Bien, van a utilizar las 10 salidas, porque de la F a la O son 10, y van a utilizar 11 entradas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la E 12. 12 entradas. Ok, entonces van a utilizar todas las entradas y todas las salidas de la GAL 22V10. Bien, aquí en esta función en particular, observen que aquí AA, W y WC son variables, no es A and A, ¿ok? Entonces aquí tenemos la señal AA negada and la señal W más la señal W negada and la señal WC, ¿ok? Bueno, aquí este no es más, es OR, es la operación lógica OR, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí vamos con el ejemplo. Aquí en esta función, que es una función lógica de tres variables, de la variable A, B y C, la operación que está realizando es A complemento o A negada, operación AND B, y el resultado de esta operación se hace una OR con la operación AND entre B negada y C, ¿ok? Pero el resultado de esta AND, de estas dos variables, se vuelve a negar y por eso está esta doble línea aquí, ¿ok? Ahorita les van a ver la ecuación lógica utilizando la nomenclatura de WinCouple, ¿de acuerdo? Ahora, para que vean, si no se acuerdan cuáles son los operadores de NOT, OR y AND en WinCouple, pueden ver un par de videos atrás para que busquen la tabla donde les muestro los operadores, es decir, donde aparece el símbolo del numeral, del gato, el símbolo de admiración o exclamación, y el símbolo de ampersand, que era con el que se hacía la operación AND, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a ver cómo tienen que hacer el programa. Bueno, primero van a colocar el encabezado, después la asignación de las terminales y las ecuaciones lógicas. Observen que esta es la estructura que nos arroja WinCouple cuando creamos un proyecto. Con esta estructura, pues nosotros tendríamos primero el encabezado, tendríamos que escribir los 9 datos que nos arroja WinCouple como encabezado, ¿no? Que en estos datos, acuérdense que lo importante era poner el dispositivo. Si vamos a programar una GAL 22V10, entonces aquí debe ser G22V10, ¿ok? Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de programar es no utilizar caracteres especiales. Eso incluye el acento. Entonces aquí hay que eliminar el acento de la U y aquí el acento de la O. Y por ejemplo en diseñador pues no utilicé la ñ ni en compañía, utilicé simplemente la N. Entonces ya que hayan colocado el encabezado o escrito el encabezado, ojo, esto es su cuaderno, pues ahora me colocan la asignación de las terminales. Primero la zona de datos de entrada, que es donde le asignan las señales o las variables a los pines de entrada. Entonces en la función P yo voy a decir que el pin 2 y el pin 3 van a ser las señales A y B respectivamente, y que para la zona de datos de salida, donde voy a declarar el pin 14, la salida va a ser la señal P. Después de que hayan declarado los terminales, pues ahora vamos a las ecuaciones lógicas. Entonces, aquí ustedes tendrían que escribir las 10 ecuaciones lógicas que pues les estoy pidiendo que programen. ¿De acuerdo? En el caso del ejemplo, pues esta es la nomenclatura. Recuerden que es A negada AND B, y el resultado de esta operación es OR, el complemento de la operación AND entre B negada y C, ¿ok? Y bueno, ya que hayan hecho el programa, lo que quiero es que hagan el diagrama electrónico de cómo se conectaría el circuito. Para las señales de entrada consideren que van a provenir de botones, no olviden incluir las resistencias de pull down, y a las salidas pues conecten simplemente diodos LED con sus respectivas resistencias, ¿ok? Dicho esto, entonces pasemos al nuevo tema. El tema que quiero abarcar en este video es el formato de tablas de verdad en WinCouple. Ahora, para implementar una tabla de verdad en WinCouple necesitamos conocer por lo menos tres cosas, ¿no? Primero el comando para la tabla de verdad, pero antes debemos de saber qué son las variables indexadas y qué es la agrupación de variables. ¿Ok? Primero variables indexadas, ¿no? Las variables indexadas van a ser grupos de variables lógicas que se van a numerar, ¿ok? Y el número que se les coloca a las variables se llama índice. Ahora, las variables indexadas son muy utilizadas cuando se van a
cuando se quieren emplear buses, ¿ok? Buses de 3 bits, de 4, de 7, de 8 bits, etcétera. El formato para indexar variables pues es el siguiente. Vamos a colocar corchetes y vamos a ir separando las variables por comas. Después de la variable vamos a colocar el número, que es el índice. Entonces en este caso tenemos 7 variables indexadas, ¿ok? Ahora podemos indexarlas o escribirlas de esta manera o con el operador de 2 puntos. De esta forma nosotros colocamos la variable, es decir, el nombre de la variable, el índice, 2 puntos y después colocamos el último índice, ¿ok? Con este formato vamos a indexar las variables o a ordenarlas de menor a mayor, ¿ok? Podemos también ordenarlas o indexarlas de mayor a menor. Para hacer eso pues simplemente escribimos este formato o lo podemos escribir A6, A5, A4, A3, A2 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, sí existe diferencia si lo hacemos de esta forma o de esta. ¿Por qué? Bueno, si está de esta forma, lo que quiere decir es que en el extremo izquierdo, la variable que está en el extremo izquierdo, es la que tiene el peso menos significativo. ¿Ok? Y esta es la que tiene el peso más significativo. Ahora, si nosotros utilizamos este orden de mayor a menor, entonces la variable que está al extremo izquierdo es la que tiene el peso más significativo y la que está al extremo derecho, es la que tiene el peso menos significativo. ¿De acuerdo? Si nosotros indexamos variables, también podemos realizar operaciones lógicas entre las variables indexadas. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar la operación AND entre las variables indexadas A3, A2, A1 y A0, pues podemos hacer esta sintaxis o podemos escribirlo de esta forma. ¿Ok? Hacemos el corchete, 2 puntos y el operador AND. Lo mismo si queremos hacer una operación lógica OR, pues lo podemos hacer así o tomamos las variables indexadas, 2 puntos y el signo del operador OR. O si queremos hacer la operación XOR, que es con este símbolo, pues nuevamente podemos indexarlas de esta manera, 2 puntos y el operador XOR, ¿de acuerdo? De esta manera se estarían realizando estas operaciones. Bien, esto es todo con respecto a las variables indexadas. Recuerden, son variables que se van numerando, ¿ok? Y tomen en cuenta este dato de los bits o los pesos más significativos y los pesos menos significativos. Bueno, dicho esto, ahora vamos con la agrupación de variables. Bueno, la agrupación de variables es simplemente juntar todas las variables para tratarlas como una sola, ¿ok? Obviamente una sola variable de mayor tamaño, de mayor cantidad de bits. Y bueno, para agrupar variables vamos a utilizar la palabra reservada field, de campo, se traduce como campo. Y bueno, esta agrupación de variables se puede realizar en variables indexadas o en simplemente un conjunto de variables que no están indexadas. ¿Ok? La nomenclatura o el formato para agrupar variables es el siguiente. Ponemos el comando field, un nombre para la variable agrupada y las variables indexadas. ¿Ok? O podemos utilizar el campo field, el comando field, una etiqueta y una agrupación de variables que no están indexadas, ¿ok? Ahora, observen aquí que address y modo realmente no importa ese nombre, puede ser cualquier otro, ¿ok? Estas simplemente son etiquetas para hacer referencia a estas variables y a estas de acá. Bueno, ahora que ya sabemos cómo indexar y agrupar variables, podemos ahora sí ver el formato para crear tablas de verdad en WinCuPul. Bueno, primero que nada, las tablas de verdad son una manera de escribir circuitos combinacionales, ¿de acuerdo? Y para hacer esta descripción de tabla en WinCuPul vamos a utilizar la palabra reservada table, o sea, tabla, T-A-B-L-E, ¿ok? Lo que debemos de hacer primero es agrupar variables utilizando el campo field, ¿ok? Y vamos a hacer un agrupamiento de variables para las variables de entrada de nuestra tabla de verdad, ¿ok? Ahora vamos a hacer otro agrupamiento de variables para las salidas de la tabla de verdad. Ahora con estas dos líneas de código podemos ver que la tabla de verdad va a haber 4 variables de entrada y va a haber 8 variables de salida, ¿ok? Ahora es importante que sepan que WinCuPul maneja por defecto los datos en formato hexadecimal, ¿ok?
Únicamente maneja el formato decimal cuando se refiere a las terminales, es decir, a los pines de los dispositivos. Eso es en la especificación de pines, es decir, aquí, pin 1, pin 2, pin 3, hasta pin 10. Y para cuando indexamos variables, aquí al indexar variables, los números se refieren al formato decimal. Ok. Para cualquier otro número, si nosotros no le especificamos el formato, WinCuple está considerando que ese número es en formato hexadecimal. ¿Ok? Bueno, entonces hay que considerar eso, ¿de acuerdo? Bien, ya que declaramos estos dos campos para las variables de entrada y para las variables de salida, lo que debemos hacer es especificar una a una las asignaciones de la salida, es decir, el valor de la salida ante los diferentes valores de entrada. ¿Ok? Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a utilizar ahora sí la palabra o el comando table y vamos a colocar las variables agrupadas de entrada. Utilizamos este operador y colocamos la etiqueta de las variables de salida. ¿Ok? Y bueno, aquí a continuación en esta llave, bueno, vamos a abrir una llave y aquí vamos a colocar la asignación de los valores de entrada para los valores de salida. ¿Ok? Entonces primero van los valores de entrada, después va este símbolo de asignación y después van los valores de salida. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el 0 para cuando en la entrada hay un valor de 0, la salida que haya 0. Para cuando en la entrada hay un 1, a la salida haya un 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora quiero que vean la numeración que estoy utilizando. Y bueno, acá en la parte de las entradas estoy utilizando el formato hexadecimal desde el 0 hasta el F, que pues son todos los números que podemos escribir con 4 bits del 0 al 3, ¿ok? Y en este lado, aunque vemos números 0, 1 hasta el 15, esta numeración está en formato hexadecimal. Eso quiere decir que este 10 no es el 10 decimal, es el 10 hexadecimal, ¿ok? Este vendría siendo el 16 en formato decimal. ¿Ok? Y este el 17, 18, 19, 20 y 21 en decimal. ¿Ok? Porque recuerden que en hexadecimal, pues después del 9 sigue el A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Ahora, aquí en las entradas no puedo poner el 10, el número 10, porque el 10 sería el 16. Y con 4 bits solamente podemos representar hasta el número 15. ¿Ok? Entonces por eso aquí en las entradas no puedo utilizar el 10, el 1, 0. ¿De acuerdo? Si queremos utilizar aquí formato binario, octal o hexadecimal, vamos a considerar la siguiente tabla. ¿Ok? Tenemos que poner este prefijo antes del número. Entonces, por ejemplo, si queremos aquí escribir los números en formato binario, vamos a abrir comilla simple, la letra B puede ser mayúscula o minúscula, cerramos comilla y ya después colocamos el número binario en 8 bits. ¿Ok? Es decir, aquí tendría que ser coma simple, B, cerramos coma y 8 ceros. Luego aquí coma simple, B, coma simple, 7 ceros, un 1. Luego aquí en el 2 sería coma, B, coma, 6 ceros, 1, 0. ¿Ok? Y así sucesivamente para el formato binario. Si lo queremos hacer en decimal, pues sería utilizar este prefijo. Ok, entonces como un ejemplo más claro, pues aquí les muestro estos datos. Ahora, aquí la letra X mayúscula significa un dato, hace referencia a un dato que significa no importa, ¿ok? Ese valor se refiere a que no importa si el número que está aquí es un 0 o un 1, ¿ok? Aquí en las tablas de verdad, el formato de no importa es válido para los valores de entrada, es decir, es válido colocarlo de este lado. Pero para los valores de salida no podemos colocar condiciones no importa. ¿Ok? Bueno, chicas y chicos, antes de terminar quiero mostrarles cómo se vería el código en WinCuple. El código para esa tabla de verdad. Entonces tenemos nuestro encabezado, nuestra zona de datos de entrada, la zona de datos de salida y pues tenemos nuestro programa. ¿Ok? Observen que en la zona de ecuaciones lógicas pues ya no escribí ecuaciones lógicas, ya simplemente puse tabla de verdad y coloqué pues los comandos para declarar la tabla de verdad. ¿Ok? Ahora, esta tabla solamente fue un ejemplo. Aquí estos valores pueden ser otros, no necesariamente estos.
Y en el caso de las entradas sí tiene que ser esta numeración porque son todas las combinaciones posibles, ¿ok? Bueno, ahora sí sería todo. Cualquier duda o comentario, ya saben, utilicen los medios oficiales, es decir, Classroom o el correo institucional. Y bueno, por ahora sí me despido, que tengan buen día, hasta pronto.